En el valle de Ansó, situado en el extremo occidental del Pirineo aragonés, la conmemoración del nacimiento del Niño Dios se celebra con ritos y costumbres inmutables. Mientras las mujeres se dedican a sus labores, los hombres preparan las clásicas migas. Todos visten su típico indumento ansotano. Para empezar, se cortan pedazos de tocino. Luego, con suma habilidad, finísimas rebanadas de pan, que después se sumarán al caldero. Al calor de las brasas, a la luz de la llama y sobre todo al amor que irradia el Niño Dios, que nació para el bien de la humanidad y para sumar en torno a su cuna a personas, familias y pueblos sin distinción de razas ni de condiciones, los ansotanos, al condimentar y preparar sus yantares, cumplen un rito ancestral. El pueblo de Ansó, duro e inflexible a todas las invasiones extrañas, supo siempre hacer honor al ora comáis, ora bebáis, hacedlo todo a mayor gloria de Dios, que dijo el apóstol. Y cantan loores o relatan antiguas consejas con fondo de villancicos. Pero aún quedan los rezagados en estas duras horas del frío invernal. Los pastores trashumantes vuelven a las casas del valle para encerrar los ganados y participar también en la adoración y fiestas navideñas como una ajustada reproducción a la realidad evangélica. El apetitoso ternasco se va asando a la lumbre. Los pastores, generalmente frugales, tiran esta noche la casa por la ventana y celebran así la más importante fiesta de la cristiandad. En amor y compañía participan todos en este banquete gozoso. Ha llegado el momento de signar con la cruz y de encetar la hogaza que servirá de alimento común. Son estos pastores como los de Belén, y el Niño Dios está en el suelo, esperando su rezo acendrado y humilde. El Niño Dios ya no puede sentir el frío. Aquí está el rey que ha nacido. Esta es la Nochebuena de los pastores en las cabañas y en las cumbres de los montes de la vieja España.